Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Les saludamos esta mañana desde Jerusalén. La guerra en Oriente Próximo entra en una fase de total incertidumbre, si es que había algo claro antes. Dos personajes como Donald Trump y Benjamin Netanyahu unieron sus fuerzas hace 11 días para hacer saltar por los aires el orden mundial establecido, las reglas internacionales que pensábamos que eran el marco en el que se movía la política y la diplomacia mundial. Sabíamos que ellos dos no sabían de reglas. Netanyahu carga a sus espaldas el peor genocidio sobre la población palestina y Trump no respeta ni sus propias instituciones. ¿Cómo va a respetar los organismos internacionales encargados de velar por ese orden que ya ha desaparecido? Sumen a esto la capacidad del presidente de los Estados Unidos para decir una cosa y la contraria en apenas minutos, y la obsesión de Netanyahu para destruir a sus rivales, para acabar con ellos, sea de la forma que sea. Es la combinación perfecta para explicar lo que está pasando ahora mismo en este lugar del mundo, pero cuyas consecuencias se extienden mucho más allá. El desconcierto en Europa es absoluto, incapaz de dar una respuesta única al desafío de dos líderes sin escrúpulos y con una presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que asume sin disimulo las tesis de Donald Trump y habla ya de asumir un mundo sin reglas y la desaparición del viejo orden mundial, algo que fue el origen y debería ser y debería estar en el ADN de la Unión Europea. Este es el desolador panorama que tenemos por delante. Estos son los liderazgos que conducen nuestras vidas, así que esta mañana no parece que haya mucho motivo para la esperanza. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Vamos a ordenar toda la información que hay de las últimas horas de este conflicto que nos lleva a atravesar prácticamente todo el planeta, y vamos a empezar en Estados Unidos porque Trump, como es habitual, está lanzando mensajes contradictorios sobre qué quiere hacer en Oriente Próximo. Primero dijo que la guerra en Irán iba a acabar muy pronto, está casi terminada, llegó a decir, una declaración que hizo bajar el precio del petróleo, pero después, en esa misma comparecencia y en un acto posterior, dijo todo lo contrario, que no pararán hasta que el enemigo sea derrotado. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Y después insistió en esto mismo, en Truth Social, en su red social, insistió y llegó a amenazar con ataques 20 veces más fuertes. Eso es, los giros de Trump son cada vez más desconcertantes. Si los mercados necesitan certezas, el presidente ha añadido justo lo contrario, más incertidumbre sobre sus planes con Irán. Y este lunes, en su cascada habitual de comparecencias, de entrevistas y mensajes en redes, pues ha quedado en evidencia. That had to be done. We're getting very close to finishing that too. In the Ha meantime, dicho que la guerra acabará pronto y que lo de Irán es pues como una excursión para Estados Unidos. Lo decía para intentar calmar a los mercados y para relativizar el impacto que, como aquí en España, está teniendo allí la guerra en el aumento de los precios. Más tarde, en una reunión con congresistas republicanos. and will not relent until the enemy is totally and decisively defeated. Congresistas que se arrancaron a aplaudir, como escucháis, cuando dijo que Estados Unidos no cederá hasta que el enemigo sea totalmente derrotado. Luego llegó ese mensaje en redes que mencionabas, amenazando con golpear Irán 20 veces más fuerte si el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Trump duda sobre el fin de la guerra y su impacto afecta a la agenda política que quiere imponer en Estados Unidos antes de las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre. Es lo que destacan los análisis en la prensa norteamericana esta mañana en privado. Según el Wall Street Journal, sus asesores le recomiendan buscar una salida. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. En el parte de guerra de la noche, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Israel ha castigado duramente a Teherán con continuos ataques. Sí, las defensas antiaéreas de Teherán no están dando abasto a resistir esas andanadas de los aviones de Netanyahu, que han vuelto a atacar esta noche, como dices, la capital iraní, lanzando esa nueva oleada de bombas, en la que algunos vecinos de la capital iraní describen como una de las peores noches en estos 11 días de guerra. Irán está respondiendo con más misiles y drones. Acaban de interceptar algunos en el norte de Israel, según su ejército, porque según el ministro de Exteriores iraní, a pesar de las contradicciones y amenazas de Trump, Teherán va a seguir con sus ataques. So the fighting continues and we are prepared. Seguiremos atacando, insiste en una entrevista esta madrugada en la tele pública estadounidense. Dice que no hay un escenario para una solución diplomática, un régimen que insiste en que no va a dejar cruzar un solo litro de petróleo por el estrecho de Hormuz, y esta madrugada ha vuelto a atacar Irak, Qatar, Emiratos, Bahrein. Israel continúa además castigando Líbano. Cualquier movimiento hacia el sur puede poner en peligro su vida. Es la nueva advertencia que acaba de lanzar el ejército israelí a la población libanesa, que supera ya el 1.000.000 de desplazados forzosos, Ángeles, y los 500 muertos, de ellos más de 80 niños, según UNICEF.
Los vaivenes de Donald Trump, los ataques contra la infraestructura petrolera de Irán y el cierre de facto del estrecho de Hormuz están generando una incertidumbre económica sin precedentes que se está notando sobre todo en el precio del crudo. Ayer el barril de Brent llegó a rozar los $120. Después, cuando Trump dijo que la guerra iba a acabar pronto, bajó hasta los 90. Ahora, con el nuevo giro del republicano, también está volviendo la incertidumbre que se nota también en las bolsas. Jordi Fábrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En $94 está ahora mismo el precio del petróleo, que sigue moviéndose más de lo habitual, sin llegar a la locura que vimos ayer. Esta madrugada ha pasado de los 88 a los $96, luego ha vuelto a bajar a los 92, ahora está volviendo a subir un poco. Hablabas antes de desconcierto para hablar de la actuación de Trump y de Europa, pues desconcierto es lo que hay también en el mercado del petróleo. Hoy los ministros de energía del G7 vuelven a reunirse para estudiar si toman alguna medida que estabilice el suministro y que estabilice de rebote, por tanto, el precio, después de que ayer no consiguieran ponerse de acuerdo. Jordi, gracias. Hasta luego. La guerra se está extendiendo por el Cáucaso y por el Mediterráneo. Ayer la OTAN derribó un segundo misil ruso en el cielo de Turquía, donde Estados Unidos tiene una importante base. La semana pasada, tras un incidente similar, el régimen de los ayatolás aseguró que Turquía no era un objetivo. Otro de los países amenazados por el conflicto es Chipre, que no es miembro de la OTAN, pero sí de la Unión Europea. Ayer la presidenta de la Comisión reafirmó su apoyo al país, pero sobre todo, lo más llamativo fue el mensaje que lanzó sobre el orden internacional. That Europe can no longer be a custodian of the old world order. Porque dijo que Europa no puede ser el custodio de un orden global basado en reglas, un mundo que ha desaparecido. También respaldó, aunque no expresamente, la ofensiva de Trump en Irán, porque no se puede llorar a un régimen que masacra, dijo, a su pueblo. Mientras el presidente de Francia, Emmanuel Macron, au fond, une mission intergouvernementale, c'est-à-dire avec plusieurs pays, ha anunciado una nueva misión internacional en el estrecho de Hormuz para escoltar barcos comerciales. Estará liderada por el portaaviones Charles de Gaulle, que se dirige ahora hacia Chipre junto a la fragata española Cristóbal Colón. Según España, esta embarcación no participará en la nueva propuesta del presidente francés. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Sigues tú con el resto de la información y retomamos desde Jerusalén con El Abierto. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a seguir precisamente tirando de ese hilo porque esa fragata española, la Cristóbal Colón, escoltará hasta Chipre, como Ángels decía, el portaaviones francés Charles de Gaulle, pero lo que dice el gobierno español es que la fragata en ningún caso va a llegar hasta el estrecho de Hormuz si es que se diera el caso de un despliegue militar en ese punto estratégico. Saben que por ahí pasa el 20% del petróleo de todo el mundo. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Insiste, Javi, el gobierno en que apoyará las misiones que sean de defensa, como esta en Chipre, que está encabezada ahora mismo por Emmanuel Macron. Sí, España va a cumplir con lo pactado con Francia, es decir, la fragata española será la sombra del portaaviones francés Charles de Gaulle, al que se ha comprometido a escoltar en todo momento para garantizar la protección de Chipre, donde, por cierto, llegarán en un par de días. Eso significa que ahora mismo España solo se plantea el despliegue en esa zona del Mediterráneo Oriental. La opción de una nueva misión en el estrecho de Hormuz no está ahora mismo sobre la mesa y, por tanto, España no lo evalúa como un escenario viable, y menos aún en una zona tan crítica como esa zona del Golfo Pérsico. Según fuentes gubernamentales, España sí se abre a explorar la opción de reforzar misiones ya existentes, misiones como la operación Atalanta en el Índico o Aspides en el Mar Rojo, donde nuestro país por ahora no participa. Bañuelos, gracias. Un abrazo. En poco más de un minuto, la derivada política en España y cuáles serían las medidas para frenar el impacto de una crisis que ha empezado a notarse ya sobre todo en el precio de la gasolina. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. El primer debate que hubo aquí en España fue sobre el no a la guerra de Trump, que enarboló el gobierno, significativamente su presidente, Pedro Sánchez, y que ha devuelto cierto pulso político al Ejecutivo en pleno ciclo electoral. Ya saben que el domingo se vota en Castilla y León. El debate más inminente, sin embargo, el que tenemos ahora mismo, celebra el gobierno con la necesidad de aplicar medidas o no que frenen ya la escalada de precios y sus efectos. Eso es lo que piden tanto los socios como el PP, que son medidas inmediatas, aunque es verdad que cada uno las pide de signo distinto. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sastre. Un poco más de una hora se va a reunir en la Moncloa, como cada martes, el Consejo de Ministros. No tiene previsto aprobar medidas de hoy para mañana, aunque aseguran en el Gobierno que están preparados para el caso de que tuvieran que hacerlo.
Sí, el gobierno cree que es pronto aún para tomar decisiones, pide tiempo para comprobar cómo evoluciona el conflicto, aunque aseguran que hay medidas ya preparadas y otras en estudio que se adoptarán cuando lo consideren oportuno. María Jesús Montero y Yolanda Díaz, vicepresidentas del gobierno. Parece que es inevitable que se puedan producir un incremento de los precios, porque en cualquier situación de guerra se produce un incremento de los precios, y esto es una de las consecuencias que tienen las guerras. Esta semana, con carácter inmediato, nos hemos reunido con todo el tejido económico de nuestro país. Y como saben ustedes, hemos presentado un elenco de medidas que no es que las tengamos que hacer, ya están listas. Lo inmediato será actuar sobre sectores como el transporte, pero Sumar quiere aprovechar este contexto para recuperar parte de las medidas del escudo social que hace unas semanas tumbó el Congreso. Piden actuar sobre los precios de los productos, pero también sobre los de la vivienda. Los de Díaz quieren congelar de nuevo, por ejemplo, los precios de los contratos de alquiler que caducan este año. Sánchez anunció en enero un decreto con bonificaciones para evitar subidas abusivas, pero aún no se ha tomado ninguna decisión. Los socios reprochan que el PP, que ahora presiona al Ejecutivo, votara en contra hace una semana, por ejemplo, de una ley que podría poner topes a los precios en situaciones de emergencia extraordinaria como la que se avecina. Guille, gracias. Hasta luego. Hablaba Guillermo de los socios. PNV y Junts piden un plan de rebajas fiscales para ayudar a industrias y empresas. Podemos propone un plan más ambicioso con ayudas en varias direcciones. Pablo Fernández es su portavoz. Primera es un cheque energético de 300 euros para las familias con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. También demandamos la recuperación del mecanismo de excepción ibérico para topar el precio del gas. Asimismo, la congelación de las tarifas de la luz y del gas con un incremento máximo permitido del 5%. Ese es el debate que se va abriendo paso, por tanto, en nuestro país. ¿Qué medidas y desde cuándo? El PP lo que pide al Gobierno es que aplique medidas que pasan básicamente por la bajada de impuestos. David Junquera, buenos días. Buenos días. Al PP le viene regular el debate de la guerra, pero sí aprovecha la coyuntura bélica para sacar su arsenal económico, que incluye lo habitual. Y espero y deseo que mañana en el Consejo de Ministros tomemos nota y bajemos de una vez por todas el IVA al 10% de la energía, bajemos el impuesto y eliminemos el impuesto de generación eléctrica y rebajemos el impuesto de la renta de las personas físicas. Si los precios suben hay que bajar impuestos, dice el PP, que asegura que el gobierno está paralizado porque está otras cosas. ¿Verdad que con los eslogans no se come? ¿Verdad que con los eslogans no se llena el depósito del coche? Nosotros proponemos bajadas de impuestos y ellos proponen eslogans. Y esa es también una gran diferencia. Feijóo calcula que sus medidas podrían suponer un ahorro de 900 euros por familia al año. Lo que no calculan todavía en el PP es qué harán cuando el gobierno lleve al Congreso sus propias medidas y les pongan el compromiso de apoyarlas. Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast. Hablábamos antes del Consejo de Ministros que no prevé aprobar medidas hoy frente a la guerra de Irán, pero que sí contempla un decreto que va a eliminar las trabas que se encuentran las personas migrantes para acceder, que se encuentran todavía las personas migrantes cuando quieren acceder a la sanidad pública y en teoría universal. Mariola Lurido. El decreto de sanidad pretende garantizar la atención sanitaria inmediata a los migrantes aunque no estén empadronados ni tengan regularizada su residencia. Quiere volver al principio de universalidad que el sistema público perdió con los recortes de Rajoy. La norma unifica criterios en todo el Estado para acabar con la exclusión sanitaria que siguen sufriendo migrantes sin papeles. Hay comunidades autónomas que limitan la asistencia y ponen barreras burocráticas que impiden el acceso a los más vulnerables, como menores, embarazadas, víctimas de trata o solicitantes de asilo. Hacen una interpretación restrictiva de la ley que, pese a las reformas, no ha logrado recuperar del todo esa cobertura universal. Sanidad busca acabar con esas desigualdades y obligará a las comunidades a garantizar esa asistencia a todos los migrantes en situación irregular en primaria y en los hospitales. Sobre sanidad, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena a Isabel Díaz Ayuso que empiece a tramitar de inmediato la creación del registro de médicos objetores de conciencia del derecho al aborto. Hasta ahora la presidenta madrileña saben que se resistía a cumplir con esta ley que tiene carácter estatal y el Ministerio de Sanidad recurrió a los tribunales que ahora aceptan imponer estas medidas cautelares. Radio Madrid, Javier Carrera. Si hace un par de semanas el Constitucional tumbaba su recurso a la
ley de vivienda, ahora es el Tribunal Superior de Madrid el que pone orden en el nuevo intento de la comunidad de declararse insumisa. Los magistrados aceptan las cautelares que pedía el Ministerio de Sanidad. De momento no impone la creación del registro de objetores como tal, pero sí obliga a Madrid a iniciar los trámites. A eso se agarran en Sol, a que no entra en el fondo del asunto, así que ya preparan un recurso. Para la ministra Mónica García es una victoria, aunque no se fía de que Ayuso cumpla, lo decía en La Ventana de Madrid. La Comunidad de Madrid, como el resto de las comunidades, tienen que cumplir la ley. No hay más fondo del asunto. En esta deriva y esta cruzada contra las mujeres, en línea con el trumpismo, pues va a hacer todo lo posible para obstaculizar. Madrid es la única comunidad que no quiere crear ese registro, pero el tribunal argumenta que no hacerlo supondría una clara afectación del interés público. De los tribunales, la Fiscalía ha comunicado que se opone a imputar en este momento a Carlos Mazón por homicidio imprudente por la Dana. Considera que aún no hay suficientes indicios suficientes, así que pide a la jueza de Catarrocha que siga investigando. Y en la agenda del día también judicial, hoy empieza en Oviedo el juicio al matrimonio que encerró a sus hijos durante 4 años. La Fiscalía pide 25 años de cárcel por delitos de violencia psíquica habitual y detención ilegal con el agravante de parentesco. Esta pareja encerró a los 2 gemelos de 8 años sin tener contacto con nadie ni dejarles salir siquiera al jardín de la vivienda. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.